¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Estamos aquí en El Come Cuentos y en este retorno al programa pues quería compartir con ustedes esta experiencia que hemos tenido durante el tiempo de pandemia. Yo soy Sarco Medina Hinojosa y esto es el Come Cuentos en vivo e iniciamos de esta manera nuestro primer programa de la segunda temporada, es decir, de El Retorno. Y bueno, nos faltaron los aplausos. Bueno, poco a poco llegarán porque cada vez que tengamos este programa presentaremos algo nuevo. Pero lo que queremos hoy día es medir esta capacidad que tenemos como comunicadores para poder hacer un programa con muchas novedades, pero también con esta visión de poder llegar a más personas, no solamente a través de Entre Líneas Cultura, que es nuestro lugar, así donde nació realmente el Come Cuentos y también para celebrar estos 3 años de Entre Líneas Cultura junto a todo el gran equipo que lo conforma, no solamente para medir nuestra capacidad como comunicadores, como promotores de cultura, sino también para poder medir esta capacidad que tienen ustedes de la creatividad. Tenemos un gran programa hecho especialmente para conducirnos a través de lo que es la redacción. Pero ¿cómo llegamos a redactar un cuento? Muchas veces en los avatares de la enseñanza, porque yo desarrollo clases en la Universidad Católica de San Pablo, los alumnos siempre preguntan cómo abordo un cuento. Y es más, cómo abordo un cuento, por ejemplo, de ciencia ficción, de terror, de horror, de realismo mágico o de fantasía. Algunos de los grandes géneros que se abordan en las películas, en las series, pero que muchas veces en la literatura nos es un poco difícil porque decimos cómo se logra, cómo Stephen King logra esos cuentos, cómo Asimov ha logrado esos grandes relatos de ciencia ficción, cómo Philip Clark ha logrado también improntarle así a sus textos toda ese desarrollo tecnológico o ese misticismo, ¿no? ¿Cómo? Pues bien, todo tiene su inicio. Vamos a empezar por lo básico, eso en nuestro micro taller. Pero antes, lo que quisiera es comentarles cómo va a ser la estructura, porque no solamente es cuestión de empezar a hablar basado en una experiencia propia como profesor, sino de que para este programa también he tenido que recurrir a los grandes, a los que me han enseñado en el camino y poder reformular la forma como vamos a aplicar este micro taller todos los viernes a las 7 de la noche, por supuesto en Entre Líneas Cultura y todos los canales por los cuales nos están ustedes viendo. Y es que vamos a tomar parte de lo que realizó Félix Morales Prado, un escritor español, el cual desarrolló un taller llamado El Fantasma de la Glorieta, que en su tiempo tuvo una gran pegada porque marcó una forma de desarrollar un taller por Twitter. Era genial, él ya desde hace muchos años desarrollaba esta revista, El Fantasma de la Glorieta, pero encontró ya, si mal no me acuerdo y puedo equivocarme, en su quinta versión de esta revista, la fórmula cómo llegar masivamente a través de las redes sociales. En tiempos en que el Twitter recién estaba levantando vuelo, ¿no? Haciendo sus primeros píos, él se metió de lleno a desarrollar un genial taller del cual queda cuenta en todo su blog, en toda la revista, pero que nosotros muy amablemente también hemos cogido algunas partes, por supuesto dándole el crédito necesario, y a través del micro taller vamos a tomar varios de los ejercicios creativos que él puso para ponerlos a prueba a ustedes. También vamos a tomar parte del libro Cómo empezar a escribir historias de Alberto Chinal, este gran libro para desarrollar la creatividad en narrativa, ¿no? Vamos a tomar algunos temas que él ha desarrollado, los vamos a ampliar y por supuesto también darle el crédito a los ejercicios que subieron en su momento el gran blog Literautas. Literautas también se dedica netamente a ayudar a los escritores con muchas herramientas, se los recomiendo bastante para que puedan ingresar, pero los ejercicios que tienen son geniales para incentivar la creatividad en narrativa. Asimismo vamos a tener vamos a usar la guía para talleres de escritura creativa Relata, esta iniciativa que se formó
para poder desarrollar, y no solamente talleres de creatividad literaria, sino también talleres en cárceles, talleres para mayores de edad. Es genial, les recomiendo mucho a todos aquellos que quieran desarrollar un taller en sus clases, en colegios, estas guías de talleres de creativa relata. Y asimismo vamos a tener lecturas, porque no solamente se trata de desarrollar un taller, sino también de leer, incentivar la literatura, porque la literatura y la lectura salva en tiempos en que la pandemia nos quiere derrotar de alguna manera. Nosotros no nos dejamos, vamos para adelante y demostramos que la lectura, la literatura nos ayuda. Así es de que vamos adelante. ¿Con qué? Con lectura. ¿Pero de dónde? Es justamente lo que vamos a iniciar. Y es que cuando yo tenía 10 años, ¿no? Estamos hablando de la prehistoria. Editorial Santillana tuvo una genial idea, y es que sacó toda una línea de libros para incentivar la lectura, bueno, para el curso de lenguaje, que en ese tiempo era el que abarcaba todo lo que hoy en día es comunicación, ¿no? En ese tiempo se llamaba lenguaje, y ellos sacaron unos libros, una serie de libros, ¿no? Que iban desde primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y yo tuve la alegría de poder conseguir para ustedes, gracias a varios amigos que me han ayudado a conseguir estos libros, pues dos de ellos que me parecen que nos van a ayudar mucho. El primero, Cortaviento de quinto grado, y el segundo va a ser Saltamonte de sexto grado. ¿Qué tienen de indiferentes estos libros? ¿Que los nuevos no aportan? ¿Qué pasó? ¿Por qué te quieres bajar a los libros modernos? No, no es eso, sino de que yo creo firmemente que lo máximo que yo puedo ofrecerles a ustedes es aquello que me ha ayudado, aquello que me ha favorecido para poder amar la lectura, y esos han sido estos libros. No puedo dejar de recordar que cuando me llegaban al principio del año y mi mamá y mi papá hacían el esfuerzo de comprarme los útiles escolares en aquella desaparecida librería Codiza, que muchos arequipeños deben acordarse, llegaban estos libros y yo los devoraba inmediatamente. Era genial realmente sumergirme en estas historias. Con el tiempo logré comprender algo, que no eran historias aleatorias, eran extractos de grandes obras de literatos que de repente en ese momento, estamos hablando del año de la década de los 80, todavía no habían trascendido en el tiempo y que hoy se han convertido en monstruos de la literatura. Era genial. ¿Por qué? Julio Ramón Ribeiro, Mario Vargas Llosa, Neruda, Borges, Vallejo, los encontraba acá, pero no solamente a ellos, Clarice Lispector, entre otros más de la literatura universal, hasta historias de Charles Chaplin y diferentes leyendas tanto de la selva, de la sierra y de la costa. Literatura de la mejor, extractos de aquello. Durante este taller vamos a leer varios de los extractos que salieron en estos libros, porque como les repito, a mí me encandilaron, espero que ustedes también. Y finalmente vamos a tener una recomendación literaria, porque, insisto, no puedo ofrecer a ustedes nada que sea diferente a aquello que me ha cautivado. No puedo venderles humo. Estamos ya muy acostumbrados a que nos vendan humo. No podemos seguir con esa idea, ¿no? Haciéndonos creer de que realmente piensan lo que piensan las personas. No es así. Seamos veraces, seamos honestos, seamos responsables con lo que entregamos hacia el otro. Y lo mejor es entregar lo que nos ha impactado. Eso es lo que yo pienso. Podemos diferir, pero es lo que humildemente quisiera que ustedes reciban de mí. ¿Y qué voy a recomendar? Pues de repente por ahí no voy a cogerme en esta nueva temporada a aquello que ya de adulto he logrado experimentar, he logrado aprender, no. Aquello que en mi niñez y en mi juventud me encandiló, me hizo quedarme horas de horas pegado a un libro hasta el momento en que mi abuelita Hilaria o mi mamá Liliana me tenían que decir: ya apaga la luz, deja eso, y con una linterna de esas con baterías grandes, no sé si ustedes se acuerdan o habrán jugado con las linternas de los abuelitos jugando a espadas láser, pero yo tenía una de esas, me metía debajo de las frazadas y ahí estaba dele que te dele acabando la linterna, ¿no? Para enojo de mi abuelita, pero terminando de leer esos libros, ¿no? Que eran hermosos y que por una suerte
he logrado conservar, a pesar de muchos avatares realmente, aquí ya están detrás de mí, muchos de esos libros que voy a compartir con ustedes. Permítanme entonces entrar en sus casas, permítanme que este Come Cuentos pueda ingresar a sus hogares y darles un poco de lo que a mí me salvó, me ayudó, como es la literatura. De esta manera iniciamos entonces nuestro Come Cuentos y, como ya repetí, vamos a tener una pequeña lectura, ¿no? Y esperemos que la tecnología nos ayude. E inmediatamente vamos con la primera. Y esto se llama Al pie del acantilado. Nosotros somos como la higuerilla, como esa planta salvaje que brota y se multiplica en los lugares más amargos y escarpados. Véanla, cómo crece en el arenal, sobre el canto rodado, en las acequias sin riego, en el desmonte, alrededor de los muladares. Ella no pide favorecer a nadie, pide tan solo un pedazo de espacio para sobrevivir. No le dan tregua el sol ni la sal de los vientos del mar, la pisan los hombres y los tractores. Pero la higuerilla sigue creciendo, propagándose, alimentándose de piedras y de basura. Por eso digo que somos como la higuerilla, nosotros, la gente del pueblo. Allí donde el hombre de la costa encuentra una higuerilla, allí hace su casa, porque sabe que allí podrá también él vivir. Nosotros la encontramos al fondo del barranco, en los viejos baños de Magdalena. Veníamos huyendo de la ciudad como bandidos, porque los escribanos y los policías nos habían echado de quinta en quinta y de corralón en corralón. Vimos la planta allí, creciendo humildemente, entre tanta ruina, entre tanto patillo muerto y tanto derrumbe de piedras, y decidimos levantar nuestra morada. La gente decía que esos baños fueron famosos en otra época, cuando los hombres usaban escarpines y las mujeres se metían al agua en camisón. En ese tiempo no existían las playas de agua dulce y la herradura. Dicen también que los últimos concesionarios del establecimiento no pudieron soportar la competencia de las otras playas ni la soledad de los derrumbes, y que por eso fueron llevándose todo lo que pudieron. Se llevaron las puertas, las ventanas, todas las barandas y las tuberías. El tiempo hizo lo demás. Por eso, cuando nosotros llegamos, solo encontramos ruinas por todas partes. Ruinas y en medio de todo, la higuerilla. Al principio no supimos qué comer y vagamos por la playa buscando conchas y caracoles. Después recogimos esos bichos que se llaman muy, los servimos y preparamos un caldo lleno de fuerza que nos emborrachó. Más tarde, no recuerdo cuándo, descubrimos a 1 kilómetro de allí una caleta de pescadores, donde mi hijo Pepe y yo trabajamos durante un buen tiempo, mientras Toribio, el menor, hacía la cocina. De ese modo aprendimos el oficio, compramos cordeles, anzuelos y comenzamos a trabajar por nuestra propia cuenta, pescando tollos bonitos que vendíamos en la paradita de Santa Cruz. Así fue como empezamos. Yo y mis 2 hijos, los 3 solos, nadie nos ayudó, nadie nos dio jamás un mendrugo, ni le pedimos tampoco a nadie, pero al año ya teníamos nuestra casa en el fondo del barranco y ya no nos importaba que allá arriba la ciudad fuera creciendo y se llenara de palacios y de policías. Nosotros habíamos echado raíces sobre las... Julio Ramón Ribeiro, extracto. ¿Qué les pareció? Un cuento genial, es un inicio impresionante para un cuento que desarrolla toda una historia. De verdad me emociona mucho recordar, porque en ese momento cuando yo tenía 9 años para estar en quinto, porque ese libro se encuentra en Cortaviento, ese extracto se encuentra en Cortaviento, yo no me imaginaba qué sucedería. Pasaron muchos años después, me compré mi Palabra del Mudo y ahí descubrí lo que Julio Ramón Rivero me tenía preparado con ese cuento tan hermoso, pero también tan doloroso, que refleja la historia de una ciudad como es Lima y el crecimiento que muchas veces orilla a las personas a buscar un destino distinto, ¿no? Ellos lo encontraron al fondo de ese barranco, pero viendo a la higuerilla, esta planta humilde que crece donde el humano le deja un pequeño de resquicio. Ahí está, demostrándonos que también nosotros podemos sobrevivir, no necesitamos de mucho. Muy bien, entonces pasamos ahora a nuestro taller propiamente dicho,
Y como ya les había mencionado, nosotros tenemos la ayuda de estos grandes que antes que nosotros, por supuesto, han desarrollado, digamos, muchas fórmulas para poder, eh, digamos así, sacar adelante la narrativa. Siempre es un problema, siempre es una complicación. ¿Por qué? Porque parte de lo que hacemos en la vida se refleja en las cosas que nosotros consideramos creativas, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de haber desarrollado de repente algún tema musical, algún tema de pintura, algún tema de creación, de bordado, ¿no? Tantas cosas que el hombre puede desarrollar. Siempre uno se acoge a aquellos que ya han seguido este camino. No es, digamos así, de pronto se nos ocurre, ¿no?, que vamos a desarrollar toda esta, todo lo que nosotros queremos expresar, pero venido del aire. No, no es así. Todo tiene un proceso y este proceso lo han desarrollado otros, ¿no? Es decir, han hecho un camino y se encuentra acá. Nosotros lo que vamos a desarrollar en nuestro taller, en realidad en esta primera parte, es el punto de partida. ¿Cómo? ¿Cómo arrancamos con nuestro punto de partida, ¿no? Y es que todo texto surge de una intuición inicial, una sensación, una imagen, una conversación ajena, una música, una idea, otra historia leída o escuchada. Por lo general está estrechamente ligada a las preocupaciones, intereses, deseos, miedos más profundos de quien escribe. La escritura creativa funciona a partir de la emoción y la intención, la imagen inspiradora de la creación. Este aspecto es llamado, por ejemplo, por Julio Cortázar, como el objeto mágico, que puede ser algo material o un concepto. Se insiste en resaltar que trae consigo todo un cúmulo de experiencias, deseos y visiones del mundo. Vamos a ver, él nos dice lo siguiente: no sé de otros testimonios que puedan ayudar a comprender el proceso desencadenante y condicionante de un cuento breve digno de recuerdo. Apelo entonces a mi propia situación de cuentista y veo a un hombre relativamente feliz y cotidiano envuelto en las mismas pequeñeces y dentistas de todo habitante de una gran ciudad. Se lee el periódico, se enamora, va al teatro y de pronto, instantáneamente, en un viaje por el subte, en un café, en un sueño en la oficina, mientras revisa una traducción sospechosa acerca del analfabetismo en Tanzania, deja de ser él y sus circunstancias. Y sin razón alguna, sin previo aviso, sin el aura de los epilépticos, sin la crispación que precede a las grandes jaquecas, sin nada que le dé tiempo a apretar los dientes y a respirar hondo, es un cuento. Una masa informe, sin palabras ni caras al principio ni fin, pero ya es un cuento. Algo que solamente puede ser un cuento. Y además, enseguida, inmediatamente, Tanzania puede irse al demonio, porque ese hombre meterá en una hoja de papel en la máquina y empezará a escribir, aunque sus jefes y las Naciones Unidas en pleno le caigan por las orejas, aunque su mujer lo llame porque se está enfriando la sopa, aunque ocurran cosas tremendas en el mundo y haya que escuchar las informaciones radiales o bañarse o telefonear a sus amigos. Esto lo escribió Julio Cortázar en Del cuento breve y sus alrededores. Entonces va la pregunta del punto inicial de todo nuestro taller. ¿Qué pasaría si... eso debió preguntarse, por ejemplo, Kafka, ¿no? Yo me pregunto, a ver, ¿qué hubiera dicho Kafka, no? A ver, vamos a ver. ¿Qué pasaría si alguien despierta convertido en un insecto? ¡Boom! Estrellas, colores, ¿no? Eso, el punto de partida. ¿Qué pasaría, no, si alguien despierta convertido en un extraño insecto, ¿no? ¿Qué pasaría? Ahí va la historia de Gregorio Samsa, ¿no? Por ejemplo, otra pregunta. ¿Qué pasaría si dos familias que se odian, sus hijos se aman, ¿no? Dos familias se odian a muerte, se quieren eliminar mutuamente. ¿Qué pasaría si sus hijos se enamoran? Asumo que Shakespeare en ese momento, ¿no?, le vino la idea, ¿no? Vamos a ver, ¿qué pasaría si los muertos cobraran vida? Uy, ahí tenemos un montón, ¿no? Mi estimado amigo Paul Armego, ¿no?, escritor de horror, terror y de otras hierbas acá en el Perú. Supongo que de repente no se habrá hecho esa pregunta inicial, porque obviamente el género de zombies es bastante antiguo, pero parte de esa inicial, ¿no? ¿Qué pasaría si los muertos cobran vida? ¿Cómo se desarrollaría la situación, ¿no?
te despierta la imaginación. Largo, etc. Nos podemos hacer bastantes preguntas. Todas las interpretaciones que surgen que hacen que sobreviva el símbolo, es decir, esa idea inicial que convierte en realidad la narración. Aunque sean muchas las realidades a las que se adapta, allí está, esa más informe que dice Cortázar, el cuento. Ahora vienen las hipótesis, las preguntas, jugar con los posibles, todo aquello que alimenta la aparición de la chispa del disparador, del cual esta más amorfa que estamos hablando, cuál es slime o plastilina, ¿no? Luego se transforma en una narración, en un cuento, en tu creación, en tu obra literaria. Pero vamos, tenemos que hacer un ejercicio, porque este es un taller, así es que vamos a dejar una primera tarea. Vamos a usar esta frase que inicia todo para crear respuestas diversas, es decir, empecemos con ¿qué pasaría si? Y le agregaremos varias situaciones, no importa lo alocadas, controvertidas, imposibles que sean. Hagamos 10, ¿ya? Vamos. ¿Qué pasaría si? Y de ahí lo que tu imaginación te dicte, ¿no? ¿Qué pasaría si los celulares un día toman inteligencia propia y nos dominan? ¿Qué pasaría si el volcán Misty explota? Madera. ¿Qué les parece? ¿Hacemos ese ejercicio? Muy bien. Los que desean pueden enviarme sus trabajos. Mi correo es lo más fácil del mundo, sarcomedina@gmail.com. Recuerden que también este programa se va a subir a YouTube y mi cuenta es el Comecuentos. Así es de que lo pueden ubicar también por ahí si se han perdido el programa, o pueden ingresar a los videos de Entre Líneas Cultura para poder rememorar esta primera clase. Vamos, entonces, ¿qué tenemos a continuación? La recomendación literaria. Eso es lo que nosotros queremos ofrecer para ustedes. Yo quiero ofrecerles para ustedes algo que a mí me impactó. Y bueno, recuerdo que cuando tendría alrededor de unos 10 años o menos, puede ser, mi papá me llevó de vacaciones a la tierra de mis abuelos, allá en Iquipí, en un lugar un poco alejado de Arequipa. No se llega después de llegar a Camaná, tienes que ir por Ocoña, subir por el valle y llegarías a Iquipí. Pero en ese tiempo no se iba por ahí, se iba por otro lugar, por Cuno Cuno, que era una subida extensa, tenías que subir y de ahí empezar a bajar por una pequeña quebrada que se le denominaba el camino de Caracol, que cuántas vidas costó a los viajantes que iban del valle hasta Camaná, pero que increíblemente nosotros sobrevivimos. Eran tiempos muy peligrosos en la carretera, uno no sabía si iba a llegar o no, pero era la única forma de transporte. Llegamos al pueblo, llegamos de noche, como siempre se llegaba, pero mi destino no era Iquipí, el pueblo donde ya anteriormente había llegado de vacaciones, sino Gramadal. Gramadal era una pequeña y humilde hacienda que tenía mi abuelo Santiago y mi abuela Julia, justamente entre Iquipí y San Juan de Churunga, un río medio muerto, lamentablemente, pero que mi abuelo y mis tíos lograron sacar adelante con la fuerza de sus brazos y también con la tecnología. Había un pozo del cual salía agua para un estanque, y ese estanque de tanto en tanto inundaba las chacras, los cultivos de algodón, de zanahoria, de maíz, la parra que tenía mi abuelo ahí en pleno cerro. Tenía una parra hermosa, otro día les hablo. Pero la cosa es de que no solamente quedó ahí la aventura de estar un tiempo, sino que me llevaron un día a visitar San Juan de Churunga. San Juan de Churunga, ahí estaba mi tío Benito con su familia. Yo rápidamente estuve observando, ¿no? Como todo niño, ¿no? Que observa la casa, todo, y algo llamó mi atención, unos libros. En ese tiempo, como les digo, yo estaba muy pegado a leer a lo que cayera en mis manos. Y de pronto, en mis manos ya estaba La Isla del Tesoro, de Robert L. Stevenson. Bueno, mi librito ya es viejito, ¿no? Ya tiene sus añitos, pero lo conservo con mucho cariño. Este no era el que yo leí en ese momento, porque, claro, obviamente era de mis primas, mi primo Ivonne, bueno, de la familia de mi tío Valentín, perdón, de mi tío Valentín. Pero tenía pocas horas para estar ahí, así es de que tuve que leer rápidamente todo lo que pude. No tienen idea cómo leí, pero
muy rápido, la verdad tuve que leer muy rápido. Pero me encandiló la historia, no la terminé de leer, me vine a Carequipa, con el tiempo logré conseguir ya nuevamente, ¿no? El libro en esta versión, que es y ya pude terminar de sumergirme en la historia de Jim, este grumete, este chico que descubre, ¿no? Este cofre con un mapa del tesoro, y después de ahí toda la aventura que tiene con los piratas en esta isla encantada. Un libro que de verdad te lleva por una experiencia muy vívida de cómo actúa la gente en situaciones donde la ambición es muy grande, pero con muchas aventuras. Realmente Stevenson se afinó. La historia cuenta, bueno, para no hacerla tan larga, cuenta de que se inspiró en unas vacaciones que tenía con su familia, y su hijastro, ¿no? Lo ayudó a confeccionar el primer mapa del tesoro. ¿Por qué? Habían hecho una apuesta, ¿no? Cada noche alguien tenía que contar una historia, y a la siguiente noche otro miembro tenía que continuarla. Y así, ¿no? Para entretenerse, ¿no? No había televisión, no había Xbox, no había computadora, no había todos esos jueguitos. Deja esos jueguitos, ¿no? ¿Para qué si tienes los libros? Bueno, pero ellos se entretenían así en ese tiempo, ¿no? Y a él le impactó una historia sobre piratas y la trató de desarrollar. Pidió a su hijastro cómo se le imaginaba la isla. Salió el mapa del tesoro, ¿no? La isla Calavera, ¿no? Donde está enterrado este gran tesoro, ¿o no? Para eso tienen que leer el libro y descubrir qué es lo que sucede finalmente, si realmente ese tesoro escondido ahí estaba o no estaba, qué pasó con los piratas, qué pasó con los héroes de la novela. Todo eso lo encontrarán en este gran libro, La Isla del Tesoro, de Robert L. Stevenson, que para mí ha sido un tema a escoger, porque él tiene otra obra que a mí me encanta mucho, pero eran demasiados libros, le voy a confesar, para esta segunda temporada. Tampoco tengo toda o sea, cada programa no voy a poder recomendar 10 libros ni nada. Así que tengo que escoger un autor. Y de ese autor tengo que escoger el libro o el cuento o la historia que más me ha impactado. Ha sido todo un tema, porque él tiene otro libro que me encantaría. Creo que voy a romper la regla y más adelante se los voy a recomendar, porque también es impresionante. También de niño de adolescente me capturó. Pero La Isla de Tesoro se los recomiendo de verdad para todos ustedes, para que se inicien en estas grandes aventuras de los piratas, del cual también hay otro genio que más adelante voy a recomendar un libro. Emilio Salgari, por supuesto, va a estar invitado de preferencia en este programa de El Come Cuentos. De esta manera llegamos al final. Vamos a ser cumplidos, solamente media hora para no quitarle mucho tiempo. Todos los viernes, por favor, anímense a estar y conocer lo que la literatura nos tiene que ofrecer. Y recuerden, leer es resistir. Mucha literatura para todos. Nos encontramos el próximo viernes, como saben, en Entre Líneas Cultura, y a través de todos los canales que se está difundiendo este programa. Nos vemos muy pronto y hasta luego.